Hola a todos, Hey everyone, soy this is Carlos, Carlos. I'm soy the el CEO CEO at de Product Product School, School y estoy and aquí here con un we invitado very muy special especial, guest. se llama His name Steve is Blank Steve Blank. y no He requires requiere no introducción introduction. ni presentación. He Él participated participó in 8 en different high-tech la creación startups. de 8 He's startups also de the alta tecnología co-creator y es of el the Lean co-creador Startup del Movement, movimiento Lean and Startup he's y también es also a profesor de professor at different universidades universities como such la de as Berkeley Berkeley or y Stanford. Hey Stanford. Steve. Hola Steve, Hey Carlos, hola, thanks for gracias por having me. invitarme, I'm estoy encantado de excited estar aquí hoy to con be here today. vosotros. It's Es a un pleasure placer to meet conocerte en you persona. in person. Leí tu I primer read your first libro, book, Los Four Steps to 4 Pasos a Epiphania, la and I've been Epifanía, y able por to supuesto he apply estado the Lean aplicando Startup el movement, movimiento the Lean Lean Startup Startup. principles Es for a un while as a principio founder. para I was cualquier reading at your fundador. He estado bio leyendo tu on your website, and biografía it en tu said sitio that web. you Dice que te retired technically in jubilaste técnicamente en 1999 after 1999 después building de 8 construir different 8 startups. However, startups, your pero es bio que tu after that biografía la verdad es que es really, really muy long, right? You extensa, also menciona have cómo has hecho different diferentes courses. You also cursos, has invertido invested en in different diferentes companies. So why don't compañías. you ¿Por tell qué us no a nos little bit more cuentas un about poco más kind of sobre tu your vida life después de after que you build those construiste startups, what you estas learned and what you're startups? trying to ¿Qué do estás today? haciendo hoy? Well, Una de Carlos, las one of cosas the nice buenas de things estar about being jubilado retired es que en retired realidad significa que actually means puedes you get to do hacer whatever lo you que te want. apetece hacer. So, Así you know, que my retirement mi career was kind of like my carrera de entrepreneur jubilación es career. casi I como just mi kind of carrera de followed my emprendedor. passion. Seguí mi pasión, And that's a big seguí una idea. gran You know, I idea, did hice startups estas because they were nuevas interesting. I startups learned porque me things, parecían even though at interesantes. the end I discovered Y you could actually luego make money at descubres the que same puedes hacer time. dinero a la vez que lo haces, But I ¿no? was Pero lo actually que más me more interested interesaba in es what I que could learn. podía And aprender. Y so desde que since me I jubilé, retired, lo you know, the primero first thing I started que me dio getting curious curiosidad about was fue cómo se how startups construían were las built startups y and si were there había better mejor ways to build manera them. de To make a construirlas, long story short, que es which we can básicamente lo talk que about, vamos a hablar, is y aprender que learning las that startups startups weren't smaller eran, versions of no large eran companies. versiones más pequeñas de That grandes startups were very empresas, que different. son startups muy So the Lean diferentes y Startup ahí es donde movement vino el came from movimiento there. Lean Startup y And so I empecé a started building classes diseñar in clases, the primero en first Berkeley, Berkeley luego and en then Stanford Stanford y and then luego en la Columbia Universidad de University to Columbia, para teach enseñarles a los entrepreneurs diferentes different emprendedores methods métodos to kind of do distintos that. de And hacer so esto, así que mis my últimas last couple of decades décadas were fueron kind of following seguir my mis passion. I also pasiones. got to be a Después me public hice official funcionario in público en California. I got to California. sit on environmental Estuve trabajando en nonprofit ONGs ambientales sin ánimo de but as I said, lucro, pero retirement just como means dije, we la here, jubilación you get to es follow your seguir tus passion, do what pasiones y you hacer want. lo que quieras. I love that. Me encanta. You talked about Hablaste de las startups, which is a very startups, porque confusing es term, un because término I see muy a lot of confuso, startups saying, que "We are not a yo startup, veo muchas we are a large startups que company, dicen, we're no son very unas fast." startups, And we see a lot somos of una big compañía companies grande, saying, vamos muy rápido, "We y are luego hay startup, otras we are empresas startup." grandes So, que dicen, why no, no, don't no, no, you somos una clarify startup. the term ¿Por qué of es tan startup? difícil aclararlo? ¿Qué nos dices? Let me Bueno, go voy a all the way volver back atrás al al qué es una startup. It Resulta turns out that que that word esa really palabra does confuse confunde a las people. personas, porque yo tengo I have amigos, friends who yo I vivo en live la on the costa de coast of California, California y who tengo surf, amigos que hacen and if surf they, y que if si they could afford it, pudiesen they'd be in pagárselo the estarían ocean 24 horas 24 al día en hours a el day. mar, pero es But que they have tienen to que pay the pagar el rent, so they put alquiler. up a sign that Entonces says se han surfing puesto un lessons, letrero que 10 dice clases de o'clock to surf desde 11:30. las 10 hasta las 11:30. So they Entonces teach enseñan surfing surf to para poder feed their alimentar passion. esa But their pasión. passion Pero su isn't pasión teaching, no their es, passion es is surfing. enseñar, es They surfear. are Ellos son entrepreneurs. emprendedores. They Ellos meet the cumplen con la definition. definición, They don't no work for trabajan para anybody. nadie, They're following están their siguiendo su passion. pasión. They have Tienen their own su propio business, negocio, but they're actually pero lifestyle tienen el estilo de vida entrepreneurs. de That los is, their emprendedores. Su business is negocio really not their passion. no And es by the su way, pasión, they fall in the pero caen en la category of categoría de entrepreneurs. emprendedores. Luego hay otras There are other personas, people in otra another categoría category of de entrepreneurs are emprendedores, que son personas people que abren who un open a restaurante. restaurant. O personas que hacen algún tipo de consultoría de páginas web o de marketing. No trabajan para nadie, tienen su propio negocio. Tal vez tienen 2 ayudantes o uno y tal vez su negocio es bastante rentable. Ahora tal vez estén consiguiendo $1.000.000 al año, pero si piensas en ello, ese negocio no tiene escala, no tiene múltiplos. Obtienen buenos ingresos cuando pueden apoyar a la familia, a los primos, a lo que sea, y puedes contratar a otras personas locales, pero nunca vas a obtener capital de riesgo, que sea capital ángel o capital de riesgo, porque esos rendimientos de ese negocio no se parecen nada a lo que obtendrías con una startup escalable, pero sí que son emprendedores. De hecho, en Estados Unidos el 98 o 99% de todos los negocios son empresas pequeñas, pero son emprendedores. Y la tercera categoría es de la que esperemos que pertenezca a gran parte de nuestra audiencia, que son startups escalables, como lo llamo yo, que son startups con un objetivo de crecer
que sea tener grandes ingresos, grandes usuarios finales, algo grande. Y esto requiere el contratar no solamente a tus vecinos, familias, sino a personas extraordinarias de tu región, de tu país, y además también requiere un capital externo para ese crecimiento. Para que se invierta en una empresa arriesgada a cambio de tener esa propiedad de algo que les podría dar unos rendimientos muy grandes. Y eso es como se ve una startup escalable, que es lo que encontramos en clústeres innovativos o en diferentes áreas de Brasil, América del Sur, Silicon Valley, en China, en Shanghái, en Pekín o en otros sitios. Y después están los emprendedores corporativos, que son personas que están intentando hacer este emprendimiento dentro de una organización más grande, que es el 99% ejecutando un modelo de negocio existente, pero intentando crear nuevos modelos de negocio. Así que solo quería daros esta taxonomía a los que estáis escuchando de qué es un emprendedor. Y una de las razones por las que yo siempre le recuerdo a mis estudiantes esto es que a veces es confuso si eres un emprendedor de una empresa pequeña y estás intentando aumentar el capital de riesgo y te siguen rechazando. Te frustras porque no lo consigues, pero en realidad eres tú el que no lo consigue. No es que tu negocio sea malo, es que tu negocio no tiene ese retorno potencial de 100, de 1000 a 1, que se podría estar ganando mucho, pero no es un negocio escalable. Así que eso es el primer recordatorio. Y el segundo, que creo que es en cuanto a la pregunta que hiciste, ¿no? Sobre los emprendedores y empresas grandes, ¿me preguntaste eso? Bueno, como que ya has hablado un poco de eso, ¿no? Yo solo hablaba de la claridad de que es una startup. Yo viví en California, hay muchísimas startups en realidad, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de propietarios de empresas pequeñas y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y cuál es vuestra siguiente ronda? Y entonces ellos por definición no se consideraban startups. Esto no significa que no puedan recaudar dinero del banco, del gobierno, y tampoco significa que no tengan la oportunidad de abrir muchos restaurantes si lo desean, y luego tal vez sea algo escalable, ¿no? Pero hay emprendedores que no son emprendedores escalables. Mi definición de startup es una organización temporal diseñada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable, que es una frase interesante porque si estás haciendo una startup que sea escalable, el objetivo no es ser una startup, el objetivo es ser una gran empresa, lo que es una organización temporal. Entonces, no existe algo como una startup de 8 años, una startup de 2 años. Entonces, es algo diseñado para buscar. Entonces, ¿qué se está buscando aquí? Las grandes empresas ejecutan lo que se conoce como un modelo de negocio. Pero las startups buscan modelos de negocio. Entonces, una empresa grande, sabes quiénes son tus clientes, la competencia, los precios, las características, etc. Y en una startup, desde el primer día crees que lo sabes, pero en realidad estás buscando encajar en el mercado. Así que estás buscando un modelo de negocio repetible y escalable, algo que puedes hacer el lunes, que también sirva el viernes, que también funcione la semana que viene y que pueda escalar y que escale la idea clave sobre la startup escalable. Y con suerte si tienes éxito de manera exponencial. Es una respuesta bastante larga a tu primera pregunta, la verdad. No, es genial, porque por el otro lado del espectro yo pienso que las grandes empresas que cuando están intentando reclutar talentos dicen, somos una startup dentro de una startup. Y puedo ver ese caso en algunos casos, pero creo que a veces lo usan para decir, somos ágiles, somos innovadores, somos guays. Una de las cosas interesantes, y se lo quiero recordar a los oyentes porque requiere contexto, es que en el siglo XX las startups en una gran empresa se veían como bromas, ¿no? O sea, ninguna gran empresa se despertó una mañana y se preocupó por una startup, porque las startups no podían recaudar mucho dinero, las industrias eran bastante estables, pero es que ahora en el siglo XXI los directores ejecutivos les explota la cabeza porque todo lo que aprendieron en la escuela de negocios hace 5 años está totalmente obsoleto, ¿no? Comparado con lo de ahora. No es que se hayan vuelto tontos, es que el mundo ha cambiado muchísimo.
muchísimo. Algunas startups recaudan más dinero que lo que han hecho las empresas en su departamento de I+D, cosa que antes no se veía posible. Internet ha cambiado el valor de las marcas. Puedes crear una marca ahora en un año, cosa que antes se tardaba 10, 20 años, ¿no? Los precios son transparentes. China es un fabricante, etcétera, cosas de esas. Entonces, estos emprendedores entienden que ha habido unos cambios por fuerzas que antes no existían. Están intentando responder esta pregunta de cómo ser innovador ahora. Entonces, un gran número de ellas han intentado adoptar estos métodos que utilizan las Lean Startups, pero el problema es que para estas empresas grandes se ha convertido en una especie de teatro de innovación en vez de innovación como tal. Entonces, como mira nuestra aceleradora, tenemos excelentes tazas de café, tenemos el día de trae tu perro al trabajo, lo que sea. Entonces, la pregunta para hacerle a una gran empresa que te habla de la innovación que tiene una aceleradora corporativa o lo que sea, les quieres preguntar, te interesa preguntarles, vale, ¿y cuántas de estas ideas innovadoras han sido llevadas a cabo por vuestro grupo de innovación y llegan a manos de los clientes? Y la respuesta desafortunadamente es como, bueno, mira nuestras demostraciones, qué buenas. Yo le digo, no quiero ver las demostraciones, enséñame algo que vuestro departamento de ventas esté vendiendo, que salga de este proceso de innovación. Y cuando descubres, es que no haya personas innovadoras en las grandes empresas, pero es que estas empresas tienen procesos y procedimientos y OKRs y métricas, etcétera, que estrangulan la innovación desde el principio, y a menos que arregles esos procesos, la innovación no se puede entregar, no existe en estas organizaciones. Es difícil. Es más difícil que decir vamos a montar una incubadora de esta corporación, pintemos las paredes de rosa, algo así. Has mencionado el término Lean. Eres uno de los co-creadores de este movimiento Lean Startup, y recuerdo cuando cogí este libro en 2010 y me lo leí la primera noche, estaba súper emocionado. Y estaba construyendo mi primera startup, ¿no? Entonces me puse a pensar lo que pasó y cambió en estos últimos 10 años. Entonces, ¿cuáles dirías que son algunos de los principios que siguen siendo verdaderos a día de hoy? Y este conjunto de principios, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo? Algunos de los principios básicos, y es algo que todavía lo enseño, algunos de los principios antes de empezar explicando, es como que viola la pasión del empresario, porque si eres un emprendedor y tienes una gran idea, lo primero que quieres hacer es conseguir dinero y construir, ¿no? Esto es el ADN natural, ¿no? Es lo que todos han querido, yo también, ¿no? Es como, mira, aquí están mis diapositivas, dinero, compra, la gente que me dé dinero, y ya está, ¿no? Cuando en lugar, y esto es difícil, que todo lo que tienes el primer día sigue siendo cierto, es una serie de hipótesis no probadas. Y utilizo la palabra hipótesis porque es la palabra elegante que le gusta a los estudiantes de la uni, pero básicamente significa que estás adivinando muchas cosas el primer día. Estás adivinando el problema que crees que estás resolviendo, ni siquiera piensas el problema como tal, estás pensando cuál sería el producto guay para esto. Pero entonces piensas, pero mola, ¿por qué? Porque todo el mundo lo va a querer. ¿Pero por qué lo van a querer, no? Bueno, porque yo lo quiero, o porque mi cofundador lo quiere. Y si me lo compran, ¿esto es éxito para mi compañía? No, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a preguntarle a un par de personas, ¿no? ¿Pero qué hay que preguntarles? ¿Qué averiguamos? Bueno, no sé, si lo quieren. Vale, bueno, pues lo escribo, entonces salgamos, hablamos con ellos. Ah, no, pero es que primero tengo que construir el producto. No, tienes que hacerlo. Y la cosa es, si lo construyes, resolvería el problema, o es entretenimiento, jugarían con él, o para qué lo usan, o lo usarán. Cada startup se basa en un conjunto de suposiciones que, a menos que las pruebes, solo encontrarás luego si te has gastado dinero en nuestros productos construidos, has contratado personas y estabas equivocado. Entonces, una de las ideas clave de toda la metodología Lean es que no hay hechos dentro de tu edificio, de donde estás, así que sal al exterior. Una de las 3 partes de Lean se llama el desarrollo de cliente, que básicamente dice, mira, no hay hechos dentro del edificio, dentro de donde estás, es fuera. Probablemente la inteligencia colectiva de los clientes está ahí, es una apuesta segura. Entonces, ¿por qué no dedicamos un poco de tiempo para probar estas hipótesis? Entonces, mientras hacemos esto,
ahora podemos hacer algo que no habríamos hecho antes en el siglo XXI, que es enseñarles de versiones incrementales e iterativas del mismo producto, que se llama ingeniería ágil, ¿no? Es la contribución de Eric Ries, que se inventó el desarrollo de clientes, pero ya nadie usa la serie está en cascada, el proceso de creación de productos. ¿Por qué no tomamos esto y buscamos algo que se llama que encaje el mercado, el producto en el mercado, y ver que tiene las características correctas y decir, vale, lo tenemos, no lo tenemos, para que podamos iterar a los clientes las características y tal vez ir cambiando los clientes potenciales, tal vez cambiar los precios, etcétera. Y la tercera parte de Lean fue sencillamente el qué hipótesis o qué conjeturas debería probar y cuáles no. Y aquí vino Alexander Osterwalder, que hizo algo como el lienzo del modelo de negocio, que es como salir y mirar en un lienzo. O sea, es una sola hoja de papel con 9 hipótesis. ¿Dónde están los clientes? ¿Qué estás construyendo para ellos? Y tiene ahí una palabra bonita que es propuesta de valor, ¿no? Hardware, software, servicios. ¿Qué les estás dando a esos clientes? Vale. ¿Cuál es tu canal de distribución? ¿Es una App Store, Google Play, algún tipo de distribución minorista, algo que tenga que ver con licencias? ¿Cómo vas a conseguir mantener y hacer creer a esos clientes, ¿no? Las relaciones con los clientes. ¿Cómo vas a ganar dinero? En primer lugar, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Son ventas directas, licencias? ¿Es un producto premium? Y después, ¿cuáles son las estrategias clave que necesitas ser experto? Si estás mirando en empresas de inteligencia artificial, debe tener cofundadores de personas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué recursos necesitas dentro, con los cuales te puedes asociar con terceros, con recursos, socios, y luego cuáles son los costes? Estas son algunas de las suposiciones clave de ahora sobre lo que estás haciendo fuera del edificio. Y si piensas en esto, estos tres componentes, el desarrollo de clientes, ingeniería ágil y el lienzo de modelo de negocio, es lo que llamamos una startup Lean. Y una de las cosas que los emprendedores nunca tuvieron permiso para hacer, ni siquiera hubo un idioma para hacer en el siglo XX. ¿Puedo explicar lo que son? ¿Tengo tiempo? Vale. Entonces, en el siglo XX, es difícil de creer esto, pero creedme, yo viví esto. Y es que la manera en la que construías el producto es que los fundadores tenían una idea genial, hacían estos PowerPoint, decían, vale, perfecto, lo tenemos todo, recaudamos dinero, genial. Y luego obtienes dinero de un capitalista de riesgo, decían la idea, decían, fantástico, te doy millones de dólares. Y luego asumías que eras un genio. Asumías que el único problema entre tú y la jubilación era construir el producto, porque te habían dicho que eras un genio, te habían dado el dinero, tenías un plan, tenías un producto, habías escrito este plan de negocio con un pronóstico de 5 años, que vamos, estabas prediciendo el futuro sin datos, pero bueno, está bien. Todo el mundo acogía y decía que esto iba a suceder, y después construías el producto con lo que se llamaba este desarrollo en cascada, que eran una serie de paso a paso, que escribiste una hoja de marketing, especificaciones de ingeniería, un documento. Luego encerraste a los ingenieros en una habitación, los alimentabas, les dabas cafeína, refrescos, comida gratis. Y después los productos y el software tardaban años en desarrollarse, no días, ni semanas ni meses. Y cuando el producto estaba a punto de ser lanzado, se hacía una prueba de ingeniería, una prueba alfa, una prueba beta, solo para ver si había errores o no había errores, si le importaban a los clientes, si lo querían, saber si les fallaba en el sistema o mataba gente o algo así, ¿no? Y después se enviaba el producto, todo el mundo montaba una fiesta, se hacía un lanzamiento de producto, todo el mundo chocaba las manos. Y luego en la primera reunión de la junta la gente preguntaba al vicepresidente de ventas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Y entonces aquí él o ella, por aquel entonces era él, y decía, muy buena canalización, lo que significaba que hay mucho interés pero no hay pedidos. Y esto iba a continuar 5 o 6 meses hasta que se daban cuenta de que no había pedidos, despedían al vicepresidente de ventas, reemplazaban al vicepresidente de ventas, entraba un nuevo vicepresidente, hacían otra vez lo mismo, lo volvían a despedir. Y entonces este vicepresidente de ventas culpaba al vicepresidente de marketing y entonces ¿qué pasaba? Que al final la empresa cerraba. Mi empresa está inspirada por tu metodología de desarrollo de clientes y la gestión de producto. Y he sentido que eso pasa tantas veces
Porque mencionas que está el vicepresidente de ventas, de marketing, a veces el de tecnología, pero el de producto estaba ahí como escondido, ¿no? Y ahora vemos más organizaciones que tienen este rol de desarrollo de producto para por lo menos co-crear con el mercado y no tener que esperar al mercado para decirles qué hacer, ¿no? Y luego continuar. Sí, y quería contarte esta historia larga para luego contaros un par de cosas interesantes. El último momento en el siglo XX y algunas empresas ahora se tenía permiso para cambiar las características del producto y solo se hacía cuando se despedía un ejecutivo, porque si se despedía al vicepresidente de ventas, se decía, bueno, tal vez faltan estas características, ¿no? Luego se despedía otro ejecutivo y decían, bueno, tal vez estamos hablando de los clientes erróneos. Entonces, si piensas lo que nos permite hacer Lean ahora, y esto es un concepto clave, es la palabra pivotar. Y pivotar significa un cambio sustancial en cualquier parte del lienzo del modelo de negocio. Y este pivote nos da la opción de decir, vale, he estado probando mis opciones sobre características, el producto, esto no funciona aquí, así que voy a cambiar, voy a pivotar a mis clientes o probar un experimento diferente, porque me están diciendo que son las características 3, 7 y 12, ¿no? Por la que pagan dinero. Bueno, voy a priorizar, a ver qué sucede. Y una vez que tienes ese permiso, esto es lo que te permite ser ágil más rápidamente. Y esto te permite moverte mucho más rápido. Y esta idea de pivotar no existía antes. Lo que se llamaba el producto mínimo viable, de probar de manera muy temprana y de una manera reiterativa, antes no existía. Me parece fascinante que algunos de estos conceptos entre producto mínimo viable, la alimentación del mercado, el producto, salir del edificio, como has dicho, ¿no? O Zoom, ¿no? Salir de Zoom. Son fieles a lo que estás diciendo, ¿no? Con los años. Sí, porque la naturaleza del negocio es fundamental. O sea, lo que es interesante es que cuando empezamos a construir esta metodología, dije, bueno, esto tal vez está bien, está mal. Yo me sentaba con Eric Ries de vez en cuando y le decía, ¿qué pasa si nos equivocamos o estamos haciendo que todo el mundo haga las cosas mal? Y resulta que tenemos suficientes datos para decir, mira, es probable que a alguien se le ocurra algo mucho mejor, ojalá dentro de 20 años, pero parece que hay cosas fundamentales sobre las startups que hemos descubierto que no estábamos haciendo de manera apropiada los primeros 25 años, más o menos. Y entonces estoy un poco sorprendido y feliz de que estas cosas hayan resultado ser como las verdades fundamentales sobre la construcción de estas empresas. No solo modas. Hemos descubierto un par de cosas nuevas, que es una de las cosas que preguntaste antes. O sea, yo antes insistía mucho en que el descubrimiento del cliente es la primera parte de salir del edificio y se tenía que hacer en persona porque tenías que observar la expresión facial de las personas, ver si estaban mirando el reloj, si estaban mirando el móvil cuando estabas hablando con ellos. Y le dije, vale, ¿no puedes hacer esto por correo electrónico, por teléfono o a través de un email automatizado? Hasta la pandemia, claro. Y luego lo de salir del edificio significaba que o morías o te arrestaban. Entonces, claro, teníamos que hacer un experimento enorme sobre qué puedes hacer dentro del descubrimiento de clientes a través de Zoom o Google Meet o lo que sea. Y la respuesta, yo diría que la mayoría de los casos es que no hay razón para la que hagas tu primera visita de descubrimiento de clientes en persona. Porque de hecho es que es una pérdida de tiempo y el motivo por el cual es que no es tan bueno como en persona. Nunca reemplazará el estar ahí en persona y el verlo y verle hacer X o que la gente esté mirando el móvil o no. Pero puedes hacer 5 o 10 más al día de lo que podías hacer antes porque tenías que volar por el país, viajar por la ciudad, etcétera. Entonces el volumen aquí compensa por aquellas piezas que están faltando en cuanto a la conectividad. Aún se necesitan, ¿eh? Entonces, el primer paso del descubrimiento de clientes, a menos que vayas a visitar al presidente de tu país, pues entonces, bueno, que a veces pasa, ¿no? Pero estas reuniones posteriores, que son el seguimiento de reuniones, que son las discusiones sobre, venga, manos a la obra, ¿qué vamos a hacer?
porque hacemos esta demostración del producto mínimo viable. Y la gente lo puede tocar, lo puede utilizar, ver. Es útil, no hay que eliminar las reuniones en persona por completo, pero es que ha cambiado para mí y yo inventé la metodología, esta es mi mentalidad. Entonces he dicho, venga, vamos a adaptar y adoptar lo que acaba de suceder aquí. Hemos hecho un experimento gigante, entonces este descubrimiento del cliente y el valor del cliente es algo híbrido entre estas reuniones rápidas por Zoom para conseguir todos los datos que quieras y después, de manera selectiva, elegir qué reuniones necesitas seguir en personas. Las personas que necesitan ver el producto, ver el edificio, el hardware o el tamaño de las cosas, la maquinaria, lo que sea. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Sí. Iba a añadir una cosa que he observado en estos años, es que como la tecnología se ha vuelto mucho más visual, y el construir un producto ya no requiere tanto como la experiencia técnica. Yo cuando estaba en San Francisco participando en los hackatones, teníamos 2 días para usar este lienzo de modelo, salir, entrevistar a los clientes y el objetivo final era hacer una presentación. Y ya está. Y en estos días, estos hackatones son más sobre el construir algo, porque puedes tener el prototipo, puedes diseñar. No tiene que ser un producto final, pero este producto mínimo viable pues ha evolucionado, ¿no? Y si piensas en la causa subyacente de esto, es que estos recursos abiertos han cambiado muchísimo ahora. Es difícil de creer, pero en el siglo XX el hardware y el software eran un oficio individual. O sea, todos rehicimos nuestro trabajo una y otra vez porque es que nadie compartía nada. O sea, GitHub como tal cambió el mundo, pero también hay plataformas de hardware abierto. Y otro que ha cambiado radicalmente la vida de todo el mundo, lo damos por sentado ahora mismo, y es los servicios web de Amazon. Cuando yo era un emprendedor, lo que hacías con tu primera ronda de financiación es comprar un ordenador, ¿no? Un mini ordenador. Estuvieses haciendo hardware, software, es que te costaba como $1.000.000 y luego te gastabas otro $1.000.000 en el software para ejecutarlo. Entonces hoy en día le digo esto a mis estudiantes y claro, y me dicen, espera, ¿que naciste en 1850? ¿Cuándo naciste? Y es que damos por sentado que la computación es algo infinito, que está solo a un clic de distancia de donde estamos. Piénsalo. Código abierto. La computación como una herramienta, una utilidad, y las conferencias ahora son así. Cuando yo quería entender cómo funcionaba la innovación empresarial, tenía que tomar un café con alguien y afortunadamente vivía en Silicon Valley. Y luego estaba limitado por el ancho de banda, ¿no? Pero es que ahora todo el mundo está viendo esto en Twitch, en cualquier otro lugar, y el problema es solo cómo gestionar toda la innovación y toda la información que estás recibiendo, porque hay muchísimos consejos ahí fuera y tienes que sumarlos, e incluso muchas veces son contradictorios. Entonces ahora el problema es cuál es el camino correcto a seguir. Y antes era que no tenía suficiente información y, por supuesto, ahora hay un montón de errores y y hay tantas cosas en tantos idiomas que ni siquiera entiendo. Bueno, y con el coste del trabajo remoto, esto también ha cambiado, ¿no? Esto es la prepandemia, pero por supuesto la idea del trabajo remoto era como, bueno, sí, pero no sé, vamos a contratar a otra persona para hacer esto. Y ahora es como, convénceme de por qué necesitamos una oficina, ¿no? Y esto lo que hace es que los emprendedores globalizados y el espíritu empresarial es más global. Y lo que es regional ahora, y que creo que está desglosándose a un nivel más lento, antes de la pandemia, la financiación, Ángel, estaba disponible en casi todas partes, podías conseguir una primera ronda de manera bastante fácil, seguramente los espectadores pueden decirlo, pero esto tal vez debe de ser como una función de la idea. Pero en la mayoría de los lugares
Esto no existía y lo que vi durante la pandemia es que los capitalistas de riesgos usaban Zoom para financiar cosas en lugares en los que nunca financiarían antes. Y escribiendo cheques de esta ronda inicial de millones de dólares para personas que ni siquiera habían visto físicamente en su vida. Algo de esto ha cambiado, pero hay cosas que sí que están sucediendo. Se está como globalizando la siguiente ronda de financiación. Y creo que todavía requiere un acceso a unos clústeres de innovación. Y es que el capital a escala, por encima de 20, 50, 100 millones de dólares. Solo hay ciertos lugares en el mundo, aunque se están expandiendo, donde puedes recaudar ese capital. Tal vez 10, 15 lugares, no más. Y algunos de estos todavía requieren acceso físico o conexiones físicas a estas personas. Esto cambiará seguramente. Pero es muy interesante el ver cómo la innovación y el espíritu empresarial no solamente se difunde, pero sí. Sin capital de riesgo no me refiero con esto al banco, tus padres, tus amigos, sino gente loca, que está tan loca como tú lo estás, que financian las startups. Es que si piensas el tener emprendedores e innovadores en una región sin capital de riesgo, es como una mano aplaudiendo, es que no funciona. Necesitas las dos para que exista, para que tengas un grupo de innovación. Pues que si no, la gente, estos innovadores se van a ir a otra parte, ¿no? ¿Lo entiendes? Sí, vamos a hacer un doble clic sobre esto, porque voy a tomar una pregunta de los oyentes. Puedo imaginar como una nueva startup utilizando estos principios porque no tienen tanta resistencia al cambio, pero para las personas que ya están trabajando en empresas más grandes, ¿cuáles son las formas de esas organizaciones grandes de dar algunos pasitos pequeños para incorporar esos principios? Por ejemplo, estamos hablando el contratar personas más jóvenes, más innovadoras para arrojar luz sobre las cosas, o sea, ¿cómo se puede implementar con éxito? Bueno, empezamos con las cosas que no funcionan, ¿vale? Los directores generales, la junta directiva le dicen al CEO, debes ser innovador. Y le dicen a alguien, vale, necesitamos una incubadora, montamos algo elegante y ya está. Y todas estas cosas se mueren dentro de la incubadora. O sea, contratan gente inteligente, hacen unas demos súper grandes, geniales, y el resto de la organización dice, bueno, no está en mi lista esto, espera un segundo, esto es un producto genial, pero es que va a matar a los productos que ya tenemos. O los ingenieros dicen, pero es que para escalar esto estamos utilizando otro sistema, otro que no coincide con lo que estamos construyendo, o sea, no está presupuestado ni programado a hacer esto. Entonces lo primero que debe suceder en una empresa grande es tener un canal de innovación que esté acordado por el personal ejecutivo, no solo como un punto, un objetivo sobre la organización. He visto esto fallar porque el resto de la organización no está alineada con esto. Y por dar una taxonomía nueva, porque me gusta hablar de esto, es que hace 30 años una empresa de consultoría llamada McKinsey ideó un modelo para la innovación de grandes empresas que todavía funciona. Y dijeron que había tres horizontes, tres tipos de innovación en las grandes corporaciones. El horizonte 1 es donde las empresas ya están, que es añadir más funciones a los productos existentes. Es una mejora continua de los productos que existen y ojalá lo estén haciendo con una combinación de gran ingeniería, pero también una gran visión de los clientes, obteniendo datos sobre el terreno, observando a la competencia, las tendencias, etc. Y el horizonte 1 de la innovación ya está dentro de unos grupos existentes dentro de estas organizaciones funcionales. No requieren nuevos equipos. El horizonte 2 tal vez es como tengo unos productos geniales, pero debería encontrar clientes diferentes o podría encontrar un canal de distribución diferente porque he estado vendiendo cosas al por menor y me pueda ir a vender en línea, o si ya estoy en línea me puedo meter en algunos canales minoristas o buscar socios, etcétera. Esto requiere, en algunas ocasiones, esta división existente, pero requiere un grupo independiente que esté por fuera de esto. Partes del modelo comercial son las mismas, pero hay partes que crean unos conflictos internos. Y cada vez que hay un conflicto conectado a esto, quieres averiguar cómo construir este grupo separado, pero es que esto está ligado a los incentivos y a la columna vertebral. Y luego el tercer tipo de horizonte es
el de la innovación disruptiva. Esto es Apple haciendo el iPhone, que es una compañía de ordenadores. Esto es Netflix convirtiéndose en un estudio de Hollywood. No sé si tenéis Netflix en vuestro país, ¿no? Pero es que Netflix enviaba DVDs antes por correo electrónico. Ya está, y luego se convirtieron en un estudio. Esto fue totalmente disruptivo y requirieron diferentes grupos independientes porque amenazaron a las organizaciones existentes. Y esta es la primera idea. Y la segunda idea es que si una empresa quiere crear una innovación, pero recuerda que las grandes empresas tienen muchos más movimientos que las nuevas empresas. Pueden adquirir propiedad intelectual, pueden contratar más gente, equipos más pequeños, pueden comprar o adquirir líneas de productos, también pueden comprar empresas conjuntas, adquirir empresas enteras. Estos son movimientos en los que las startups no se pueden centrar. El problema con las grandes empresas cuando hacen esto es que yo he visto esto, tanto en privadas y públicas, lo he visto en los dos lados, y cuando las grandes empresas hacen adquisiciones, casi siempre matan la innovación. Y casi siempre la matan porque es que no entienden la fase de la empresa en la que están adquiriendo. Y algunas fases, no voy a entrar en esto, pero merece la pena pensarlo. Es que quieres integrar profundamente todas las funciones. Vale, tenemos toda esta gente, tienen nuestro sistema de recursos humanos, nuestro sistema financiero, nuestra fuerza de ventas, perfecto, los empleados. Pero hay otros momentos en los que se hace esto en el ciclo de vida de una empresa, cuando la adquieres, y es que matas toda la innovación que ibas a adquirir y luego todas las personas se van. Tal vez se quedan un año o lo que sea, pero es que luego puedes escribir el guión de lo que ha pasado aquí. Lo que ha sucedido es que las personas que adquieren no entienden la cultura y cuáles son los impulsores de la innovación de la empresa que están comprando. Que es una solución muy fácil la que tenemos aquí, pero generalmente se entiende después de que hayas metido la pata. Así que odio decirte, Carlos, que me he olvidado de tu pregunta, porque me he ido por las ramas. Bueno, lo has respondido de diferentes maneras. Era sobre cómo se pueden incorporar algunos de estos principios de Lean Startup mediante la colaboración y lo has desglosado bien. Hay una pregunta fundamental a la que sigo volviendo cuando hablas de validar hipótesis, salir del edificio, probar ideas, y es tan fácil engañarnos a nosotros mismos y decir, vale, he salido del edificio, he hecho todas estas preguntas, mis usuarios me han dicho lo que quiero, genial. Entonces, ¿cuáles son algunas maneras buenas de ser honesto y de detenernos para no analizar mucho y empezar a construir? La pasión de un emprendedor es empezar a construir. Entonces, para aquellos que se sienten de esta manera, que dicen, bueno, que le den a este proceso, bienvenidos al club, ¿no? Pues es que yo me sentí así los primeros 20 años. Y la idea del Lean no es disminuir esa pasión o ralentizarla, es una gran idea que quiero que todo el mundo escuche. Es que para mí todo el proceso de salir del edificio era validar la hipótesis de los fundadores. No fue para cuestionarlo, fue el decir, vale, asume que tienes razón, asúmelo, hazme el favor, hazme feliz. Hablaba con 10 personas que me decían, tienes razón. Y por supuesto, pensaba, bueno, he hablado con las 10 personas que no debían de ser, ¿no? Y aquí es donde la realidad te pega en la cara. Entonces la prueba simple es, ¿por qué no me tomas del pelo, no? Y escribamos qué problema crees que estás resolviendo. Y el problema, como dije, es que tal vez estás entreteniendo a la gente, la hipótesis de que la gente quiere esto, quiere lo otro. Vamos a asegurarnos de que alguien, que no sea tú, tiene ese problema. Olvídate del producto. Solo habla con 10 personas sobre este problema que crees que tienen. Y por supuesto, casi siempre pueden regresar, nadie tiene el problema, o decir, bueno, sí que tienen el problema, pero lo que yo he descubierto era el número 17, ¿no? En el número de problemas que tienen, y se lo estaban comprando soluciones a los primeros 5. Ni siquiera estaba en la lista. O sea, que tenía razón en el fondo, ¿no? Y luego cambiarás y entenderás que lo siguiente es probar la solución. Y decir, bueno, aquí me salgo del lienzo, fantástico, sí, entiendo el problema. Y por supuesto quieren que las características se vean así. Bueno, habla con 10 personas.
vaya, no se ajusta al mercado. No tienes que hacer eso. Puedes recaudar una tonelada de dinero. En algunos lugares del mundo contratan a las personas y le dicen, bueno, hazlo, y si está mal, contratan a más personas y ya está. Y estás reiterando algo sobre el dinero de una persona, pero nadie te va a disparar y nadie te va a meter en la cárcel. Simplemente no es eficiente. Si eres bueno en este proceso Lean, es muy rápido, es transparente. Y es una especie de broker honesto dentro de ti. La mejor manera en la que he visto este trabajo es que cuando tienes miembros de la Junta, en las reuniones de la Junta, entonces dejar de preguntar sobre los ingresos del primer año y decir, bueno, ¿qué has aprendido en tus primeras 20 entrevistas con los clientes? Eso es algo que una reunión de Junta tiene que hacer siempre en la primera reunión. Una vez se establece esa cultura, no te vamos a estar golpeando con un palo para decirte, llega a esto. La premisa de llegar a este crecimiento exponencial se basa en el ajuste al mercado de los productos. Ya sea que estés construyendo el producto viable mínimo, hablando con el mercado, si los miembros de la Junta empiezan a preguntar a los CEOs esto, se va a integrar en la propia cultura. Y he visto grandes juntas hacer eso. Y he visto ese crecimiento exponencial, porque ahí está la liquidez. Pero sucede de manera más eficiente cuando eso es una parte integral del proceso. Creo que esa mentalidad sobre lo que has aprendido y aprender rápido y de castigarse por el fallar está más centrado en el crecimiento y en los resultados a largo plazo, en lugar de decir, vale, está bien, aquí tienes los ingresos por esta idea y tal. Bueno, Steve, ha sido un placer el charlar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora vamos a una sesión más privada de preguntas. Ha sido genial. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, estoy deseando recibir las preguntas. Suerte a todos en vuestras nuevas empresas.